un enorme gusto recibir vía remota, por la sana distancia, a Antonio Lascano. Él es miembro del Colegio Nacional e investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Toño, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que te voy a hacer, porque me la hace muchísima gente, es ¿cómo es posible, Toño, que en pleno siglo XXI, con la inteligencia artificial, con el mapa genómico, con toda la tecnología que tiene el ser humano, no se haya podido encontrar la cura al COVID-19 o la vacuna? ¿No sabes cómo me hacen esa pregunta? Y supongo que a ti también. Sí, déjame decir que si uno compara, por ejemplo, la situación actual con la manera en que aprendimos a lo largo de varias décadas sobre cómo tratar las infecciones con el virus del SIDA, con HIV, en realidad uno se da cuenta que hemos avanzado con una rapidez enorme. Para caracterizar los modos de transmisión, por ejemplo, del virus del SIDA, nos llevó cuando menos 3 o 4 años. Para encontrar terapias que funcionaran nos llevó 5 años y vacunas seguimos sin encontrar. Pero hoy en día una persona que esté infectada por el virus del SIDA, si sigue los tratamientos médicos adecuados, tiene una vida absolutamente estable, tiene una vida sin ningún problema básico de salud. En el caso del COVID-19, yo creo que fue asombroso la rapidez con la que pudimos secuenciar el genoma del virus, la rapidez con la que se empezó a distribuir, se empezaron a secuenciar muchos otros genomas, y ciertamente tenemos dudas como por ejemplo exactamente cuáles son los reservorios animales, exactamente cuál es la distancia adecuada, exactamente cómo evitamos la transmisión, pero lo que pasa es que estamos contendiendo con un patógeno extraordinariamente inédito. No sabemos que haya habido ningún contacto con este virus en particular en ningún grupo humano y por lo tanto todo lo que aprendemos es nuevo, es un terreno desconocido, es un terreno inexplorado. Lo que a mí me da tristeza es que con todos los avances que tú mencionas no se haya percatado desde hace varios años ese complejo formado por la industria farmacéutica, por las universidades, por las fundaciones privadas, por los gobiernos, porque hace varios años se tenía ya con un grupo alemán una vacuna a punto de estar lista para el SARS, el primo de este virus del COVID-2, y como se detuvo la epidemia, se suspendió la subvención para continuar con esa vacuna. Esta es una lección que yo creo que todos deberíamos aprender. A ver, Toño, entonces déjame tratar de entender qué está haciendo la comunidad científica, académica, intelectual, internacional de todo el mundo para tratar de resolver este problema, porque al final del día es un problema. ¿Cómo se organizan ustedes los científicos en todos los países del mundo para tratar de resolver lo del COVID-19? Bueno, yo creo que la respuesta de la comunidad académica, de la comunidad científica ha sido verdaderamente extraordinaria, porque como nunca en el mundo estás compartiendo todos la información que se tiene inmediatamente. Por ejemplo, he sabido que cuando tú mandas un trabajo de investigación a una revista, esta pasa por una serie de revisores, te lo regresan, se corrigen los errores, te lo pueden rechazar o te lo pueden aceptar. Sí. Pero ahora prácticamente todas las revistas serias lo que están haciendo es en cuanto tú mandas un trabajo, y es una experiencia que mi grupo, mi laboratorio estamos teniendo en este momento, pasa por una revisión muy crítica, muy rápida, e inmediatamente se pone en la red para que si a alguien quiere comprobar la validez de tus resultados, si a alguien se le ocurre a partir de cómo desarrollar a partir de allí una terapia, si a alguien se le ocurre cómo modificar, ampliar los resultados, se haga. Esto es inédito. Las revistas científicas suelen ser muy caras. No, y tardadísimas, digo. También las de ciencia política, por eso te lo digo, para publicar un artículo ahí pueden pasar 1 o 2 años, ¿eh?
Claro, aquí es un poco menos, pero ahora la rapidez con la que se está funcionando es notable. Y yo creo que lo que hay que enfatizar aquí es no solo la generosidad de los grupos científicos, sino también de las instituciones académicas, enfatizar la buena disposición de prácticamente todos los laboratorios farmacéuticos y algo que creo que es absolutamente central, la actitud tan generosa de los estudiantes. Mira, en mi laboratorio somos 4 profesores técnicos de tiempo completo, tenemos como 10 estudiantes y te puedo decir por experiencia directa que están trabajando mañana, tarde y noche, comparando las secuencias, viendo las estructuras, juntando literatura y mañana o pasado vamos a salir con una página espléndida. Porque nuestra idea es transformar a los estudiantes de bachillerato, de las licenciaturas, en promotores y divulgadores de la contra el COVID-19. No, bueno, qué interesante, Toño, ya tendremos oportunidad de checarla. Ahora, también aquí va a haber un negocio enorme, Toño, porque el primer laboratorio que encuentre la vacuna o la cura del COVID-19, pues te puedo decir que su acción va a subir, va a explotar, se van a hacer multimillonarios. En fin, ¿cómo ves esta parte, la otra parte de la economía, de la parte competitiva, digamos, de la investigación? Sí, yo creo que eso es cierto, pero aquí también hay una lección que hay que tomar en cuenta. Mira, uno de los negocios más infames que hay en todo el mundo es el del tráfico de armas. Es algo que a mí siempre horroroso, me deja horrorizado cuando ves el volumen de dinero, el sufrimiento que se causa, que es absolutamente aterrador. El segundo negocio más importante a nivel mundial es la industria farmacéutica. Y eso lo sabemos porque, por ejemplo, los medicamentos son cada vez más caros. Yo recuerdo, si me permites, una anécdota rápida. Una vez fui a comprar mis medicinas para la diabetes, yo soy diabético, y noté que habían subido de precio, se lo comenté a la dependienta de la farmacia de un supermercado y me dijo algo que de veras me partió el corazón, porque me dijo, mire, le tengo que decir que si yo fuera diabética no tendría dinero para comprar los medicamentos. Entonces eso me parte el corazón, pero ese es un problema general. Yo creo que ahora la industria tendrá que reorientar su visión capitalista de ganancia desenfrenada para darse cuenta que lo que se tiene que compensar es un mercado enorme a cambio de abatir los precios. Y hay que decir que eso lo están haciendo también grandes compañías relacionadas con la industria farmacéutica. Por ejemplo, hace unos días la doctora Álvarez Bulla del CONACYT dijo que en México iba a fabricar rápidamente ventiladores. Algún día platicaremos lo que es estar conectado a un ventilador, porque yo me eché 2 meses y medio. Yo sé, querido Toño, así es. Pero, hombre, es una oferta muy interesante, pero en realidad ya le ganó la industria, porque la industria liberó las patentes. Así es. Refleja esta presión social y esa sensibilidad del gran capital hacia un problema que es verdaderamente de una urgencia como nunca habíamos visto en varias generaciones. Déjame preguntarte, Toño, ¿qué se está haciendo en México? Ya nos contaste el esfuerzo que están haciendo en tu laboratorio, pero yo veo en las noticias, y a mí me gusta leer sobre el asunto, que si la UNAM está haciendo esto, que si el Poli está haciendo esto otro, que si alguna universidad privada también. En fin, ¿qué has escuchado de la Academia Mexicana con respecto al COVID-19, Toño? El compromiso absoluto. Nos autoorganizamos. Nos hubiera gustado tener una coordinación como hubo en el pasado de parte del CONACYT, esto no se dio, pero bueno, finalmente allí se volvió irrelevante el CONACYT como tal y la comunidad se organizó por su cuenta. Tú ves, por ejemplo, grupos de matemáticos trabajando en modelos que no son nada sencillos, que implican una serie de premisas no triviales para tener una idea de cuál va a ser el crecimiento real de la Tú ves a grupos, por ejemplo, de investigadores del CINVESTAB, del Politécnico, de la UNAM, tratando de hacer pruebas que sean más baratas. Hay gente, por ejemplo, que a mí me conmueve mucho, que me han escrito unos estudiantes de posgrado de química, donde me decían que tienen una lista de voluntarios que, si es necesario, están dispuestos a ir a los laboratorios a ayudar a los ensayos.
en los centros de genómica y biología molecular, la gente está secuenciando con una rapidez enorme los genomas de las distintas muestras de virus que tenemos. Las computadoras están marchando a todo vapor y realmente yo creo que te describí de mi laboratorio, del cual me siento muy orgulloso, no es más que un indicador débil de lo que está haciendo todo mundo en ese sentido. Por otro lado, creo que es muy importante tomar en cuenta lo que están haciendo nuestros amigos de ciencias sociales. Por ejemplo, hace poco estaba platicando con una amiga muy querida, Olivia Gall, y ella me señalaba, por ejemplo, los problemas de exclusión que hay en muchas comunidades, la violencia interétnica, el problema de la situación en que se encuentran los afromexicanos, los grupos indígenas, el problema de las mujeres, y hay un empeño enorme por preocuparse en ese sentido también desde el punto de vista social. Claro. Y por supuesto están los análisis, que eso sí yo no les entiendo para nada, la economía nunca se me dio, que están viendo cuáles son las mejores políticas dado el empecinamiento del presidente en seguir con esos grandes proyectos cuando la sociedad está pidiendo hagamos algo distinto, ¿no? Pues bueno, me quedo con la tarea de invitar a Olivia Gall, porque me parece muy interesante lo que está investigando. Regreso, Toño, si me permites, a la pregunta inicial. Entendí que tú dices, bueno, vamos rápido, de acuerdo a los avances tecnológicos y científicos que hemos tenido, vamos rápido en comparación al virus del SIDA. Yo leo por ahí notas que dicen a finales del año probablemente se va a tener vacuna, probablemente se va a tener la cura. ¿Tú cómo ves? ¿O se vuela en la nota o sí tenemos que estar optimistas, Toño? Mira, yo creo que siempre hay que estar optimistas. Bueno, sí. Para mí es una premisa esencial. Y mi optimismo descansa en la generosidad individual y colectiva que se está viendo ahora. Lo que sí te puedo decir es que yo no sé de vacunas, pero mis amigos que sí saben de ello me dicen que se tardaría cuando menos un año antes de que esté lista, porque se tienen que hacer pruebas de tolerancia, tienes que, el proceso que se hace en el laboratorio se tiene que llevar a un nivel industrial, hay una serie de problemas éticos que se tienen que tomar en cuenta, etcétera. Pero déjame volver entonces al caso del VIH que mencionaba al principio. No tenemos una vacuna contra el SIDA. No tenemos una vacuna ni para cuidar a quienes ya están infectados, ni para evitar que la gente se siga infectando. Y sin embargo... Perdón, Toño, déjame interrumpirte ahí, porque yo alguna vez leí la nota de que sí ya había una vacuna contra el SIDA. Todas han fallado, desafortunadamente. Yo hace 3 meses, un poco más, hace como 5 meses, antes de que empezáramos a sentirnos agobiados por el COVID-19, vi una nota en la revista Science donde decían con un pesar enorme que había fallado un intento muy novedoso, muy audaz en el África subsahariana, y había fallado porque es un virus muy escurridizo. Aquí déjame decirte que parte de mi optimismo se fundamenta en el hecho de que aunque los virus de RNA evolucionan muy rápidamente, de todos los virus conocidos, ese es el que más despacio evoluciona. Hoy estoy trabajando con un amigo, un colega de laboratorio, Rodrigo Jacome, que junto con otros colegas de laboratorio, Arturo Becerra, José Alberto Campillo, etcétera, han estado viendo las secuencias. Las vemos de manera separada para de esa manera evitar errores o evitar un prejuicio, y coincidimos en que las mutaciones que estamos viendo son muy pocas, están en sitios no funcionales del genoma, y eso significa que cuando tengamos una vacuna probablemente va a funcionar durante varios años y va a ser útil para la población en general. Déjame, si me permites, vamos a seguir contigo, Toño. Ya sé que teníamos otra entrevista, pero esto está muy interesante y creo que a la gente lo va a apreciar muchísimo. Toño, no sé si te puedas quedar con nosotros 10 minutos más. ¿Sí? A tus órdenes, encantado. Bueno, entonces déjame pasar a esta otra cosa porque me pareció muy interesante. Todo mundo está corriendo a comprar ventiladores, respiradores, y tú decías,
eso es otra discusión importante que debemos de tener. Se supone que la gran mayoría de los contagiados de COVID-19 serán asintomáticos o tendrán pocos síntomas manejables, pero sí hay un 15% que se enfermará de manera ya más importante, y hay un 5% que se dice que son los casos graves que podrían acabar en pacientes que se les tendría que intubar y poner en respiradores. ¿Es correcto esto? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, los porcentajes cambian un poco, ciertamente. Hoy salió un artículo en The New Scientist, precisamente, un artículo de divulgación, pero muy bien hecho, extraordinariamente profundo, donde hablaba de cómo hay variantes en los cálculos de los porcentajes de la gente que no va a tener ningún problema hasta ser. Sí. Efectivamente, eso es cierto, el número se va haciendo cada vez más pequeño, pero déjame decir algo que yo creo que es muy importante. Un muerto son demasiados muertos. No queremos que nadie fallezca. Y, por ejemplo, funcionó muy bien el sistema alemán, el neozelandés y en una región del Véneto, porque tuvieron pruebas masivas, muy rápidamente las implementaron, se dieron cuenta quienes no solamente estaban infectados y empezaban a enfermar, y antes de que se deterioraran rápidamente los conectaron a un ventilador. Generalmente cuando la gente entra a un ventilador es porque ya está en una situación muy grave, pero si tú logras hacerlo antes de que tenga problemas muy severos, la gente la libra. Estar en un ventilador, estar conectado a un ventilador requiere no solamente de un medio aséptico, de ventiladores cada vez más refinados, de un grupo de especialistas, de médicos, de técnicos, de personal de salud que te tiene que estar vigilando constantemente. Y conectar a un ventilador implica eso. Lo he leído, no creas que yo soy médico, nunca he tenido el estómago para hacerlo, ni acercarme a la medicina, pero allí es donde, por ejemplo, el personal de salud enfrenta una serie de riesgos. Y yo creo que es absolutamente inadmisible y absolutamente pavoroso, no solo que tengamos estos grupos de médicos, de enfermeros, de médicas, de cirujanas, etcétera, que han resultado infectados en distintos hospitales de México, sino encuentro de veras increíble es que mientras nosotros deberíamos estar aprendiendo de otras zonas en donde se aplaude y se reconoce al personal de salud como héroes auténticos, estaba yo pensando hoy en la mañana en el poema ese famoso de Rilke, ¿no? Sí. Habla de lo que es estar en el frente. Aquí en México hay gente que agrede a las enfermeras, hay hospitales que intentan dañar, y yo creo que se necesita un consenso nacional de unidad que tiene que venir de todos los sectores para que se dé cuenta que ahora, en este momento, el grupo más importante a proteger son los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, el personal de salud en general. Pero entonces, si entiendo bien, aunque tuvieras ya los ventiladores, que es un hubiera muy grande, se necesita todavía otras cosas importantes que tienen que ver con la parte médica y de enfermería. Así es. Y déjame aquí contar una anécdota de cuando estuve muy enfermo hace 30 años. Me estaban poniendo una sonda, un grupo de médicos especializados allí para que me pudiera yo alimentar por una arteria, y un estudiante, un interno, preguntó muy ingenuamente: oiga, doctor, esta es la sonda que se llama sonda matacaballos, lo cual a mí me hizo una gracia como no veas, ¿no? Los estudiantes de pregrado son muchachos que son estudiantes que tienen que tener un entrenamiento muy cuidadoso, desde lo que dicen hasta aprender el oficio directamente al lado del médico, de la enfermera, de la jefa de terapia intensiva, yo qué sé. Estos estudiantes, si no tienen el equipo y no tienen el entrenamiento, no los podemos arriesgar. Hay gente que ha criticado a la UNAM, al Politécnico, me parece que la UAM también decidió retirarse ese grado.
para protegerlos a ellos y para proteger a los pacientes. Es ante la ausencia de equipo y ante la ausencia de entrenamiento, ¿no? Déjame preguntarte ahora sobre las pruebas, Toño, porque ha habido todo un debate de si vale la pena hacer las pruebas, no vale la pena hacer las pruebas. Objetivamente, México es de los países que realiza menos pruebas per cápita. Creo que de hecho es el que menos, pero si no estamos ahí muy por debajo de la lista. Desde el punto de vista científico, ¿cuál es tu postura? ¿Son importantes las pruebas o no son importantes las pruebas? Déjame responderte con los ejemplos de Alemania, los ejemplos de Nueva Zelanda, los ejemplos de el Véneto de Nueva Cuenta. Allí aplicaron en forma masiva las pruebas, pudieron hacer un seguimiento que les impidió, por ejemplo, que entrara gente de asistentes, de personal médico, de personal de apoyo a las residencias de ancianos, con lo cual protegieron a la gente que estaba ya aislada, detectaron muy rápidamente a la gente que estaba en riesgo, y esto permite llevar una estadística extraordinaria, no por la estadística en sí misma, sino porque si uno ve las curvas de crecimiento de la pandemia, claramente en estos países el número de infectados se ha ido para abajo. Yo creo que eso es extraordinariamente alentador y es una demostración de que las pruebas sirven. A veces se dice con justificación que cuando comenzó el problema en México no había dinero para hacer las pruebas. Sí, pero lo que no se dice es que esos recortes presupuestales habían venido directamente de la presidencia de la República. Yo creo que el presidente está muy a tiempo de revertir esa actitud, de desarrollar un modelo económico que salve a la mayoría, que genere una estabilidad social que se va a traducir en una mayor calidad de servicios médicos para todos, y que tiene que dejar a un lado sus proyectos faraónicos como Dos Bocas o los trenes, el aeropuerto, porque no se pueden construir esos proyectos faraónicos sobre los cadáveres o la salud de aquellos que no van a tener los recursos para ser atendidos adecuadamente. Toño, me queda tiempo para una pregunta más. También desde el punto de vista científico, no solamente supongo que están trabajando en la vacuna, en la cura, sino también en las pruebas, ¿no? Entiendo que ahí ya ha habido ciertos avances para hacer pruebas más rápidas y más baratas. Así es, mira, cuando tú eres diabético, te puedes probar el nivel de azúcar en la sangre con una gotita de sangre que pones sobre una tirita que cuando alguien quiere saber si está embarazado o embarazada, pues hay unas pruebas de embarazo que son bastante eficientes. Hay pruebas equivalentes para distintos padecimientos. Bueno, ese es exactamente el tipo de pruebas que necesitamos. Ya hay pruebas con anticuerpos, se desarrollaron muy rápidamente. Es un ejemplo precisamente de la rapidez con la que ha avanzado nuestro conocimiento del padecimiento, de la pandemia, de la biología del virus, y también puedes tener pruebas basadas en la comparación de los genomas, y en eso debo decir que aquí en México se avanzó con una rapidez extraordinaria en los centros de Cuernavaca que son de la UNAM. Entonces ya, o sea, digamos, ¿ya hay pruebas desarrolladas en México, Toño? Hay pruebas que se están aplicando en México con todo el cuidado, porque una prueba tampoco es enchilame estas otras. Sí, claro. Hay gente que está desarrollando pruebas mucho más baratas. Hay colegas del Politécnico, en San Luis Potosí, me parece, un grupo de Baja California y en la UNAM. Hombre, pues qué buena noticia, y ojalá el gobierno pues dé todos los apoyos para que se puedan realizar estas pruebas, ¿no? Así es, y que la gente se dé cuenta que no es un estigma ser seropositivo. Fíjate aquí qué distancia tan brutal hay cuando alguien resultaba infectado o infectada con VIH, bueno, hasta la fecha, ¿no? La gente calla por el estigma, y en cambio ahora yo encuentro alentador que haya políticos del signo que sea, eso me da lo mismo, futbolistas, cantantes, artistas, gente común y corriente que diga, sí, yo soy seropositivo y ya sé qué precauciones tengo que tomar para protegerme a mí y a los míos, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, y yo creo que es lo responsable para que la gente que estuvo en contacto con ellos, pues también tengan precaución al respecto, ¿no?
Absolutamente. Y mira, ya hay una ganancia adicional que déjame mencionar muy rápidamente. Una de las preocupaciones hasta hace unos meses de la Organización Mundial de la Salud era, como una de las preocupaciones en términos de salud pública, eran los movimientos antivacunas que se habían desarrollado por esta mezcla de New Age y más. Sí, no. Bueno, ahora el mundo entero está clamando para que tengamos vacunas y eso yo creo que es muy alentador. Desde luego. ¿Algo más que agregar, Toño? Ya abusamos de ti mucho tiempo, pero nos estás ilustrando de manera excelente todo el tema científico con respecto al COVID-19. No sé si tengas algo más que agregar, Toño. Simplemente insistir en la necesidad, lo decían los comentaristas políticos que tenías tú justo antes de que entrara yo, es indispensable un consenso y un acuerdo nacional para poder enfrentar el problema de la epidemia, de la pandemia, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Yo creo que todavía estamos a tiempo de revertir las diferencias que nos separan. Yo he sido extraordinariamente crítico del secretario de Salud, creo que todavía tenemos secretario de Salud, pero si en este momento él dijera, a ver, convoco a los investigadores a que formemos grupos de apoyo, etcétera, yo creo que todos iríamos con los ojos cerrados. Hay una conciencia que se está extendiendo de que este problema o se resuelve entre todos o se intenta resolver entre todos o el futuro va a ser de una incertidumbre pavorosa. Pues, Toño, no solamente te agradezco, como siempre te felicito por la labor que tú haces. Extiéndele esta felicitación a toda la gente de tu laboratorio y a la comunidad científica que a pesar, y lo voy a decir, del gobierno, está trabajando y está trabajando muy bien. Nos debemos de sentir muy, muy orgullosos de los científicos mexicanos. Gracias, Toño. Gracias a ti, Leo, cuídense, y gracias a toda la gente de tu equipo, porque uno habla legítimamente del personal de salud como los grandes héroes, pero el papel de los comunicadores, el papel del señor que hace pan, el papel de la señora que reparte la leche en el supermercado, el señor que recoge la basura, son los héroes que mantienen marchando la sociedad. Pues te agradezco mucho, Toño, y te estaremos buscando, desde luego, y vamos a darle mucha difusión a decías que van a sacar una página de internet, si nos pasas los datos, aquí lo vamos a estar en Foro TV, pues publicando para que la gente vaya y vea esa página. Muchas gracias a Antonio Lascano, gran científico mexicano, Antonio Lascano. Muchas gracias a usted, yo lo veo mañana. Buenas noches.